abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Como veis, seguimos haciendo estos estudios de Génesis y llevamos ya varias semanas en el capítulo 3. Voy a leer todo el capítulo 3, pero los que estáis siguiendo los estudios sabréis que ya hemos hecho la mayor parte de este capítulo ya. Dice así, Génesis capítulo 3, a partir del versículo 1, dice así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comáis de ese árbol, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra del cual había sido hecho. Después de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Como podéis ver, y los que estáis siguiendo esta serie de estudios, pues continuamos con esta serie de estudios sobre los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, lo que es conocido como la prehistoria de la Biblia. Como ya he dicho en muchas otras ocasiones, a partir de Génesis capítulo 12, Dios escoge a un hombre que se llama Abraham y le dice, te vas a convertir en una gran nación. Y esa nación, tu descendencia, va a ser de bendición a todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque de Abraham, la descendencia era la nación de Israel, y de Israel saldría Jesús, el que vendría a ser nuestro Salvador. Pero los primeros 11 capítulos de Génesis son muy importantes, porque nos muestran por qué vivimos en un mundo imperfecto. No hace falta que os dé detalles, pero solo hace falta poner las noticias y sabemos que no vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo con muchos problemas. Pues los primeros 11 capítulos de Génesis muestran por qué el mundo perfecto creado por Dios
se ha convertido en este mundo imperfecto donde hay dolor, lágrimas, guerras y muerte. Este ya es el octavo de los estudios que ya llevamos haciendo de estos primeros 11 capítulos y ya llevamos 3 semanas en el capítulo 3 de Génesis. Y hoy, con la ayuda de Dios, espero acabar este capítulo. Digo, este capítulo es muy importante porque este capítulo nos muestra la razón por la cual el mundo perfecto creado por Dios, esa creación perfecta, se ha convertido en esta creación, en este mundo imperfecto en el que vivimos ahora. Y vimos, no lo voy a repasar todo, los vídeos están todos colgados en el canal de YouTube, pero vimos que la razón por la cual el mundo no es perfecto es que Dios nos dio una creación perfecta. Y nos dijo: todo es para vosotros, lo gobernáis vosotros, pero bajo mi autoridad. Yo decidiré lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que simboliza el árbol de conocimiento del bien y del mal. Dios había dicho: no podéis comer de ese árbol. Ese árbol es malo para vosotros. Y el ser humano dijo: ¿sabes qué, Dios? A mí no me interesa que tú me digas lo que es bueno y lo que es malo. Yo me voy a independizar de ti. Si yo quiero comer de ese árbol y yo creo que es bueno, lo voy a hacer. Y eso es básicamente lo que explica esta historia. Nos independizamos de Dios. Y vamos a ser sinceros, lo hacemos todos los días. Gracias, Dios, por tus consejos, pero lo hago yo a mi manera. Y eso es lo que vimos en los primeros 6 versículos de Génesis. Lo que la Biblia llama pecado es rebelión, es decir, Dios, yo me pongo en tu lugar, yo hago las cosas a mi manera. Y algunos podríamos decir: ¿y qué hay de malo en eso? Pues el capítulo 3, y eso es lo que hemos visto en los últimos 2 estudios, nos muestra las consecuencias terribles de esa decisión. Y esas consecuencias continúan hoy en día. La primera consecuencia es que el ser humano a partir de ese día es controlado por el mal. Claro, nosotros decíamos: oye, nosotros podemos ser como Dios y decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ser como un científico que puede analizar el bien y el mal y llegar a ciertas conclusiones. Pero Dios sabía que nosotros no teníamos las capacidades para controlar ese poder. Sabía que si nosotros ocupábamos el sitio de Dios, el mal nos controlaría a nosotros. Y es lo que nos pasa. Sabemos lo que es malo. La mentira es mala, no me gusta que me mientan. ¿Quién aquí puede decir que nunca ha mentido? La envidia, los celos, la discordia y un montón de otras cosas que reconocemos que son malos, pero somos incapaces, por mucho que nos esforcemos, a no caer en esas cosas. A partir de ese día, ya lo pusimos el ejemplo, es como el Señor de los Anillos: el anillo te da un poder absoluto, pero el anillo te controla. Pues eso es lo que pasa cuando intentamos ser como Dios. Ese poder no lo podemos controlar, nos controla a nosotros. Ese fue el primero. Segunda consecuencia: ya no se fiaban los unos de los otros. Hasta ese momento Adán y Eva hacían un equipo perfecto, eran abiertos los unos con los otros. A partir de ese momento, cuidado, este tiene maldad, yo sé que es egoísta, yo sé que así que me aparto. Ya los seres humanos ya no nos fiamos los unos de los otros. Cuidado a ver lo que me hace. La tercera cosa que vimos es que se intentaban tapar. Se dieron cuenta de sus vergüenzas, así que fueron corriendo a coger unas hojas de higo para tapar sus vergüenzas, para vestirse. Y dijimos que eso simboliza lo que nosotros hacemos todos los días. Reconocemos lo que hay dentro de nosotros, reconocemos que hay egoísmo, maldad, celos, envidia, un montón de cosas. Pero nos intentamos tapar con unas buenas obras. Oye, de vez en cuando ayudo a Caritas, o doy alimentos al banco de alimentos, o ayudo a mi vecino, mi vecina. Intentamos taparnos y que nos digan: qué buena persona eres, Michael. Tú sí que eres buena persona. Pero reconocemos que eso sí puede tapar, pero la verdad es que reconocemos la maldad que hay dentro de nosotros. Nos intentamos tapar, pero no sirve de nada. Y vimos que eso fue la cuarta consecuencia. Ya no pueden estar con Dios. Porque aunque nos podemos tapar, claro, me podéis ver a mí y me decir: oye, pues tú tampoco pareces tan mala persona, Michael, porque yo soy bueno tapándome. Pero delante de Dios yo sé que Él ve todo lo que hay dentro de mí. Si alguno de vosotros viese todo lo que hay dentro de mí, yo no saldría corriendo, yo no quisiera estar delante de vosotros. Pues Adán y Eva, cuando acudió Dios, salieron corriendo porque ellos dijeron: bueno, me he tapado con unas hojas de higuera, pero yo sé que Dios ve exactamente lo que hay dentro de mí. Y esas buenas obras que hacemos, reconocemos que delante de Dios no sirven. La quinta cosa que vimos es que a partir de ese momento la culpa siempre es de los demás.
Oye, Adán, ¿qué has hecho? Fue culpa de Eva, me dio del fruto. Eva, ¿qué has hecho? No, fue culpa de la serpiente. A partir de ese momento, todos los problemas del ser humano es culpa de los demás, nunca es culpa mía. También vimos la batalla de los sexos. Hasta ese momento habían trabajado en equipo Adán y Eva en igualdad. A partir de ese momento hay una batalla entre el hombre y la mujer de intentar dominarnos los unos a los otros. La penúltima consecuencia era la muerte física. Tenemos un tiempo limitado aquí en la tierra y cuando acabe nuestro tiempo se acabó. Todos moriremos. Y la última consecuencia es que tenemos la muerte eterna. Esa separación de Dios para toda la eternidad, para siempre. Esas son las consecuencias que vimos, no voy a entrar más en detalle, están en los vídeos. Pero vimos que cuando Dios dijo, oye, no comáis de ese árbol, reconoced que yo decidiré lo que es bueno y lo que es malo, sujetaros a mí, si no moriréis, pues se cumplió. Y no solamente es una muerte física, sino dijimos que es una muerte espiritual. Ya somos controlados por el mal. Ya no podemos estar con Dios. Y es una muerte eterna. Estaremos separados de Dios por toda la eternidad. Pero aunque el capítulo 3 es un capítulo muy oscuro, es el peor momento de la historia de la humanidad, el capítulo 3 también tiene esperanza. Y eso es lo que quiero resaltar hoy. La primera cosa en este capítulo tan oscuro que vemos, que muestra luz, es que Dios viene a buscarnos. Viene a buscar al hombre, pero también a la mujer, como vemos, habla con la mujer más tarde. Pero en principio habla con el hombre. Versículo 8 y 9 de Génesis capítulo 3. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Hay que entender bien este versículo. Ya dijimos en un estudio anterior que cuando dice que Dios andaba, en el original indica una acción habitual. Dios habitualmente andaba en el jardín por las tardes y estaba con Adán y Eva. Comentaban el día, hablaban como podemos tú y yo. Pero aunque es una actividad habitual, vemos por la pregunta que hace Dios que esa tarde no era una tarde habitual. Que Dios sabía lo que había pasado. Dios hace la pregunta, ¿dónde estás? Hay que entender esto bien. Cuando Dios hace preguntas en la Biblia, no debemos entender que Dios no sabe las cosas. Sabemos por la Biblia que Dios sabe todo. Dios sabía perfectamente lo que había pasado. Sabía que Adán estaba escondiéndose. No estaba diciendo, oye Adán, ¿dónde estás? Normalmente vamos a pasear por la tarde, ¿por qué no me estás esperando como de normal? ¿Dónde estás? No, Dios sabía dónde estaba Adán, dónde estaba Eva. Pero cuando Dios hace preguntas, no es para su propia información, sino es para que la persona que recibe la pregunta reflexione. Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Le está diciendo, pregúntate, ¿dónde estás? Porque no estás donde debes estar. Tú deberías estar a mi lado, paseando en el jardín como hacíamos todas las tardes. Pero ahora estás escondido y tienes miedo. ¿Dónde estás? Estás en el sitio equivocado. Y por eso hace la pregunta a Adán, ¿dónde estás? Pero lo importante de este versículo y de esa pregunta es que nos muestra que Dios viene a buscar al ser humano. Viene para decir, vamos a solucionar esto. Y eso a mí me impresiona. Porque, recordemos lo que hemos dicho, Dios había dado un mundo perfecto a los seres humanos. Y había dicho, todo es vuestro, os doy esta creación perfecta. Solo pido que reconozcáis vuestras limitaciones y que os sujetéis a mí y reconozcáis que yo soy Dios. Y el ser humano había dicho, no, yo no voy a reconocer que tú eres Dios. Yo voy a ser mi propio Dios. Y eso es lo que vimos en el versículo 1 a 6. Seré como Dios. Entonces podemos decir que el pecado, lo que llamamos pecado, es la rebelión. Habíamos dicho a Dios, nos rebelamos contra ti, nos independizamos de ti. Yo no lo sé, pero desde un punto de vista humano, si a mí me llegaran a hacer esto, hay dos alternativas que hay. Por un lado, Dios podría haber dicho, ¿no me necesitáis? Pues espabilaros, a ver cómo vais, ¿vale?
Habéis dicho que no me necesitáis, ¿vale? Pues muy bien. Ahora nos dais cuenta que tenéis rencor, odio, batallas entre vosotros, no estáis cumpliendo, tenéis miedo. ¿No me necesitáis? Pues ahí va. Yo me voy a otra parte del universo y estoy tranquilamente ahí. ¿No nos apetece decir eso algunas veces? ¿No me necesitabas? Una vez lo hacemos con nuestros hijos. Tanto que os sabíais que podíais hacerlo, pues a ver si salís de esto. Podía haber hecho eso y nadie le podía recriminar nada. O en segundo lugar, también fácilmente, y nadie se lo podía recriminar, podía haber dicho, yo soy Dios, el ser supremo, creador de todo. Mira, os juzgo y os aniquilo ahora mismo. Desaparecéis. No os necesito ya vosotros. Mira, desaparecéis y hago otra creación. Lo podría haber hecho. Pero lo que a mí me sorprende es que no hace ninguna de esas cosas. Va al ser humano que se acaba de decirle a Dios, no nos interesas, lárgate de mi vida. Y le va a decir, ¿dónde estás? Te has metido en un pozo. Y te has dado cuenta que te has equivocado. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Y eso es una cosa que es importante. Porque demasiadas veces la Iglesia hemos presentado a Dios como un ser lejano, bueno, que está por ahí, que nos ha abandonado porque nosotros le abandonamos, o un ser que viene aquí para juzgar y machacar. Y no niego que Dios, como juez justo, tiene que juzgar. Ese es otro tema, ¿vale? Dios tiene la obligación y el derecho de juzgar. Pero el objetivo de Dios no es que sigamos viviendo en ese pozo en el que nos hemos metido. No es que vivamos en este mundo de guerras, de tristeza, controlados por el mal. El objetivo de Dios siempre, el objetivo principal de Dios siempre ha sido, vamos a solucionar este problema. Vamos a cambiar esto. Os pongo unos ejemplos que vemos en la Biblia. El libro de Lucas, que es uno de los libros que explica la vida de Jesús, Jesús está visitando a la casa de una persona, un cobrador de impuestos, que se llama Zaqueo. Y los cobradores de impuestos en tiempo de Jesús eran los peores. Las peores personas eran considerados ladrones y traidores. Y claro, cuando la gente ve a Jesús comiendo en casa de este cobrador de impuestos, le dice, pero Jesús, no podías haber buscado otra casa. Es que hay casas de buenas personas en este pueblo y te vas a la casa del peor. Y Jesús, respondiendo tanto a Zaqueo como a los que le están escuchando, dice así en Lucas capítulo 19, versículo 9. Estoy leyendo en la traducción en lenguaje actual. Dice a Zaqueo, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, Jesús, he venido para buscar y a salvar los que viven alejados de Dios. Ese es el plan de Dios. Juan capítulo 3 y los versículos del 16 al 17, otro libro que explica la vida de Jesús. Palabras de Jesús que dice así, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo el que cree en Él no se pierda, no siga viviendo alejados de Dios, sino que tenga vida eterna. Y versículo 17, me encanta. Dios no envió a su Hijo, no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de Él. Y en la vida de todo cristiano y en la vida de todo ser humano hay un momento que Dios viene y me dijo a mí, Michael, ¿dónde estás? No estás donde tienes que estar. Michael, estás en un sitio con mucho miedo, con mucha culpabilidad, con muchos problemas. ¿Dónde estás? ¿De verdad quieres seguir viviendo así? ¿Dónde estás? Porque Dios quiere solucionar nuestro problema. Y no importa lo que la sociedad diga, no importa lo que tú piensas que hayas hecho en tu vida. Ay, soy demasiado malo para que Dios solucione mis problemas. No hay nadie demasiado malo. Porque siempre medimos la maldad según nuestra perspectiva. Pero según esa perspectiva humana que hay diferentes cantidades de maldad, no hay nadie que Dios no le vaya y diga, ¿dónde estás? Quiero salvarte. Y si estás escuchando esto esta mañana, tanto aquí como por el canal de YouTube, Jesús y Dios te está diciendo, ¿dónde estás? Pregúntate dónde estás, porque no estás donde debes estar y quiero solucionar ese problema. Continuamos. Ya hemos visto que Dios nos viene a buscar. Y en segundo lugar, Dios deja claro que va a derrotar el maldad. Versículo 14 de Génesis capítulo 3.
Pues el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Recordemos que dijimos que la serpiente representa a Satanás. Y si miramos este capítulo podríamos decir, es que Satanás ha ganado. Satanás ha ido a los seres humanos, a Adán y Eva, y le ha dicho, oye, olvidaros de Dios y seguid mis consejos. Independizaros de Dios. Decidle a Dios que no le necesitáis y todo os irá bien. Y la creación perfecta que vemos de Dios ha quedado desmontado, ha quedado estropeado. Y en un sentido podemos decir, ha ganado Satanás. Pero la Biblia deja claro que Dios no puede ser derrotado. Incluso en los momentos más oscuros, como estamos viendo en Génesis capítulo 3, Dios lo controla todo. Aquí habla, usando la imagen de la serpiente que se arrastra por el suelo y come polvo, o le entra el polvo. En el hebreo original, comer el polvo significa ser derrotado, ser humillado. Es un dicho que tenemos en castellano o también en inglés. Los que os gusta el grupo Queen tienen una canción que dice Another one bites the dust. Otro muerde el polvo. Derrotado. Pues el dicho viene del hebreo, de morder el polvo, de comer el polvo. Y Dios está diciendo a Satanás, no has ganado, serás derrotado. Comerás el polvo, morderás el polvo. Y esto para mí, en un mundo tan duro en el que vivimos, me da paz y tranquilidad. Dios controla todo. Y cuando vemos un mundo, y esta semana, por ejemplo, hemos estado viendo las noticias de Afganistán. Otra semana hemos visto otras noticias, donde vemos personas que hacen cosas terribles y parece que a sus anchas. Pues Dios deja claro, no, yo lo tengo controlado. Y cuando yo digo, se acabó, se acabó. Hay unos versículos que me encanta en otro libro de la Biblia, el profeta Isaías. Isaías está hablando de cuando Babilonia, un gran imperio, va a conquistar Israel. Hay un momento en la historia que Babilonia conquista a Israel. Israel, en un sentido, va a desaparecer. Porque ¿qué va a hacer Israel, un pueblo pequeño, ante el gran imperio babilonio? Incluso parecía que el plan de Dios se iba a desmontar porque, oye, Dios, si tu plan es enviar a Jesús por los israelitas, pero Israel está a punto de desaparecer, pues tu plan tampoco ha salido. Y hay un momento que Babilonia está diciendo, soy el rey de todo. Soy el rey de todo, nadie va a derrotarme. Isaías 47 y el versículo, son los versículos del 7 al 11, no los voy a leer todos. Pero en el versículo 7, Babilonia dice, por siempre seré la soberana, gobernaré para siempre. Nadie podrá conmigo. Y en la segunda parte del versículo 8 dice, yo soy, está hablando Babilonia, y no hay otra fuera de mí. Nunca enviudaré ni me quedaré sin hijos. Está diciendo, yo gobernaré para siempre. Nadie podrá contra mí. Pero mira lo que dice el versículo 11. Dios dice, ¿tú crees que no te va a pasar nada? Pues pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad que no podrás evitar. Una catástrofe que ni te imaginas. Vendrá de repente sobre ti. Y los que nos gusta la historia sabemos que Babilonia, el imperio Babilonia, tan grande, cayó en una noche. Fue conquistado por los persas en una noche. De repente, esa gran Babilonia que pensaba que nunca sería derrotada, en un día fue derrotado. Dios pondrá fin a la maldad. Cuando ponemos las noticias y nos desanimamos, Dios dirá hasta aquí y no más. Y esas personas arrogantes que están haciendo tanto mal acabarán siendo derrotados. Pero cuidado, no digamos qué bonito. Los que hacen maldad, ellos serán derrotados. Cualquier ser humano que siga diciéndole a Dios, Dios, no te necesito. Yo ya lo hago a mi manera, yo no te necesito. Un día, ese orgullo será derrotado porque todos tendremos que reconocer que Dios es soberano, que es el Rey. Continuamos. Hemos visto que Dios viene a buscarnos, que Dios dice, voy a derrotar a la maldad. Pero nos podemos preguntar, ¿y cómo va a solucionar esto? Esta es una situación terrible. Llevamos 2 semanas estudiando esas consecuencias terribles que hemos visto.
¿Cómo va a solucionar un problema tan grave? Pues Génesis 3:15, sigue hablando a la serpiente, a Satanás, y dice así, después de decirle te voy a derrotar, dice la forma que le va a derrotar. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y quizás leemos este versículo y dice, ¿de qué está hablando? Pues esto lo llaman muchos comentaristas el protoevangelio. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que este versículo es la primera referencia que encontramos a Jesús en la Biblia. ¿Por qué? Porque habla de la simiente de la mujer. Recordemos que María, cuando nació Jesús, era virgen. No había tenido relaciones sexuales. Nadie, ningún hombre había participado en la creación, en el nacimiento de Jesús. Por eso habla de la simiente de la mujer, no la simiente de Adán y Eva. Entonces, como habla de la simiente solamente de la mujer, la mayoría de las personas entienden que está hablando de Jesús. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Pero, ¿qué significa esto? Pues dice, esa enemistad, esa batalla entre la simiente de la mujer y las fuerzas del mal y Satanás, se saldará de la siguiente manera. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Tú le morderás el talón. Dios aquí está dejando claro que cuando venga Jesús, va a ser atacado por las fuerzas del mal. Jesús moriría en la cruz. Y eso es la referencia a que las fuerzas del mal, la serpiente, le morderá en el talón. Pero lo importante de este versículo no es eso, sino la primera parte. Su simiente, Jesús, te aplastará la cabeza. Porque es verdad que Jesús morirá, pero Jesús resucitará. Y esa resurrección será la derrota definitiva de Satanás y su plan. Y eso es lo interesante, porque de una cosa en el tobillo, o en el talón, mejor dicho, perdón, te puedes recuperar. Pero si tú aplastas la cabeza de una serpiente, la serpiente no se va a poder recuperar. Y eso es lo que está refiriendo aquí. Dice, sí, tú vas a atacar el Salvador. Va a morir en la cruz. Pero por esa obra de morir en la cruz y resucitar, tú, Satanás, serás derrotado totalmente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La Biblia deja claro que Dios trae la salvación por la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Romanos capítulo 5, podía leer muchos versículos, pero solo voy a leer Romanos capítulo 5 y el versículo 18 en la traducción en lenguaje actual, aunque podíamos leer también el versículo 19. Dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Todo ser humano ha quedado afectado por la rebelión de Adán y Eva. Imaginaros un río. Si la fuente del río está contaminada, todo el río estará contaminado. Y eso es lo que pasa. Nuestra fuente estaba contaminada, entonces cada uno de nosotros somos controlados por el mal, seguimos diciéndole a Dios, lo vamos a hacer a nuestra manera, seguimos viviendo de esa manera. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. El castigo, como veremos, lo ha cumplido Jesús. Y esto nos lleva al cuarto punto. Vale, hemos visto que Dios nos viene a buscar, que va a derrotar el mal, que la forma que va a derrotar el mal es enviando a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Pero ¿cómo la muerte de Jesús va a solucionar los problemas que hemos estado viendo en este capítulo? Pues lo hace porque nos viste de nuevo. Y esta idea también lo vemos en Génesis capítulo 3. Vamos a ver Génesis capítulo 3 y el versículo 21, que dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para que el hombre y la mujer, para el hombre y su mujer, y los vistió. Ya vimos en el versículo 7 que el ser humano, al ver sus vergüenzas, se ha intentado tapar.
Ha cogido unos ojos de higo y dice, oye, me voy a tapar a ver si de esta forma cubro mis vergüenzas. Pero se habían dado cuenta que no servía de nada, porque cuando vino Dios, salieron corriendo. Se dieron cuenta que Dios veía a través de esas hojas de higo y veía toda la maldad que había dentro de ellos. Y como digo, lo intentamos hacer nosotros todos los días. Intentamos ser buenas personas, hacer algunas obras buenas, pero luego en nuestra cama por la noche, cuando nos miramos por dentro, nos reconocemos que hay un montón de maldad dentro de nosotros. Pero Dios aquí en este versículo 21 de Génesis capítulo 3 muestra su amor nuevamente. Nos dice que Él les viste. Dejaros de eso. Dejaros de esas hojas de higo que no sirven de nada. Dejar de intentar taparos con buenas obras que no sirven de nada. Y lo habéis visto porque habéis salido corriendo. Os voy a vestir yo. Y vemos que son vestidos y ya no salen corriendo de la presencia de Dios. La mayoría de los estudiosos ven que para que Adán y Eva tuviesen ropa de pieles, tuvo que morir un animal. Y muchos entienden que este es el primer sacrificio, porque para que ellos se vistieran, tuvo que morir un animal. Y nuevamente esto apunta a lo que hace Jesús. Y vamos a resaltar tres cosas, brevemente, acerca de lo que hace Jesús cuando murió en la cruz por nosotros y la aceptamos como nuestro Salvador. En primer lugar, Jesús murió por nosotros. Recordemos que ya vimos que desobedecer a Dios, rebelarnos contra Dios, llevaba a la muerte. Eso era la condena. Pero yo no estoy de acuerdo. No importa, puedes no estar de acuerdo con que el límite de velocidad sea 120, pero si vas a 200 por la autopista te van a multar. ¿Vale? La condena es esa. Pues Jesús viene y dice, Michael debe recibir la condena. Michael se ha rebelado contra Dios. Michael le ha dicho a Dios, voy a hacer las cosas a mi manera. Michael está controlado por el mal. Michael merece morir, porque eso es lo que dice la ley. Pero Jesús dice, yo voy a morir en su lugar. Yo voy a pagar su multa. Y esto lo vemos muchas veces en la Biblia. Isaías 53 y el versículo 5. Él fue traspasado por, está hablando de Jesús aquí, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, sobre Jesús, recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a su herida fuimos sanados. Es como si a mí me llaman a juicio y dicen, oye Michael, has ido a 300 por hora por la autopista, una multa de 10.000 euros. Oye, yo no tengo 10.000 euros. Pues es la multa que hay. Y alguien viene y dice, Michael, yo te pago esos 10.000 euros. Pues eso es lo que hizo Jesús. Michael, la multa por tu rebelión es la muerte. Pero Jesús vino y dijo, Michael, yo voy a pagar esa multa. Yo voy a ocupar tu lugar. Y esa es la primera cosa que vemos. Por eso murieron los animales. Porque Dios estaba indicando, alguien tiene que morir. Alguien tiene que ocupar vuestro lugar para solucionar este problema. Y ese alguien es Jesús. Pero es que hace mucho más. Si aceptamos esa muerte, que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, y le pedimos a Él que vuelva a entrar en nuestra vida y decimos, a partir de ahora quiero que tú gobiernes mi vida nuevamente, somos vestidos de nuevo. Rafael hace unas semanas hablaba de vestirnos de Cristo. Y eso es lo que está diciendo. Murió el animal y con su piel fueron vestidos Adán y Eva. Ya podían estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que pasa cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas. Como hemos dicho, estamos llenos de maldad. Dios nos ve y dice, Michael, yo sé lo que hay dentro de ti. Yo sé lo que hay dentro de mí y por eso también saldría corriendo a la presencia de Dios. Pero cuando acepto a Jesús, me viste. Y Dios ya no ve lo que hay dentro de mí, sino ve a Jesús. Porque estoy vestido. Y os pongo un ejemplo que quizás lo explicará mejor que yo. Hay una imagen en la Biblia que demuestra lo que estoy intentando decir. Hay un profeta que se llama Zacarías. Y en ese momento el pueblo de Israel está terrible. Está haciendo las cosas terribles. Y hay una imagen, una visión, donde el sumo sacerdote, que es el líder religioso de los israelitas, está delante de Dios. Y está vestido fatal. Tiene ropa sucia, todo roto. Imagínate que nos invita al palacio el rey
Y estamos ahí todos ahí, todos vestidos perfectos y nosotros con unos trapos. Nos avergonzaríamos, diríamos, oye, yo quiero salir de aquí, ¿vale? Pues eso es lo que está explicando esta imagen, pero aún porque está delante de Dios. Y además, no solamente está Dios, sino está Satanás diciéndole, mira cómo va vestido este. Este no puede estar en tu presencia vestido de esa forma. ¿Y qué hace Dios? Zacarías capítulo 3 y el versículo 3. Josué, que es este sumo sacerdote, el líder religioso del pueblo, estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban ahí, dispuestos a servirle, quitadle las ropas sucias, y a Josué se le dije, como puedes ver, yo te he librado de la culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, ponedle también un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y le vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Eso es lo que hace Dios. Me quita todos esos trapos sucios que me avergüenzan y me hacen querer salir corriendo a la presencia de Dios, y ya puedo estar con Dios. Y muchos podéis decir, ¿y qué pasa no estar con Dios? Pues ese vacío que sentimos todos, ese miedo que sentimos, es porque no estamos donde tenemos que estar. Cuando estamos con Dios tenemos paz. Y eso es lo importante. Entonces, Dios, como me estamos viendo, no solamente Jesús murió por mí, sino que me viste y ya puedo estar en la presencia de Dios. No porque yo tenga unas ropas estupendas, sino porque Dios me ha dado una ropa nueva. Ya puedo estar en la presencia de Dios. Pero hay una tercera cosa que hace. Es que la ropa nos puede vestir bien, pero podemos estar muy sucios por dentro. Si no nos hemos duchado, por mucho que hemos puesto la ropa, oleremos mal. Pues Dios dice, no solamente Jesús va a ocupar tu lugar, no solamente te va a vestir de una forma para que tú puedas estar en mi presencia, sino te va a cambiar por dentro para que ya no seas controlado por el mal. Gálatas, si sabéis muchos que seguís mis estudios, que me encantan estos versículos. Gálatas es un libro de la segunda parte de la Biblia, lo escribió el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5 y el versículo 19, dice así, las obras de la naturaleza pecaminosa es como somos nosotros, lo que nos sale de una forma natural. Se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es lo que nos sale de una forma natural. Algunos podéis decir, hombre, yo inmoralidad sexual nunca, fiel siempre. Libertinaje, hombre, yo no soy como estos que van de las fiestas ahora que están ahí por las noticias emborrachándose hasta... No, yo como No, yo estoy bien. Uy, odio. Uy, discordia. Arrebatos de ira. Rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Claro, hay cosas que yo puedo tachar de esta lista, pero hay muchas otras que no puedo tachar de la lista. Y Dios no dice, la inmoralidad sexual no puedes entrar en el cielo, o el libertinaje no puedes entrar en el cielo. No. Es que las disensiones, esas rivalidades, también es lo mismo. Pero eso es lo que nos sale de una forma natural. Y por mucho que digamos, ¿sabes qué? Hoy no voy a tener un arrebato de ira. Pero luego viene el cansancio, vienen los problemas y tenemos un arrebato de ira. Eso es lo que nos sale de una forma natural, pero miremos lo que dice el versículo 22 de Gálatas. En cambio, el fruto del Espíritu, lo que Dios produce en nosotros, no nosotros mismos, sino lo que Dios produce en nosotros, si permitimos que Él venga a reinar en nuestra vida, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¡Qué regalo más grande! Ocupa nuestro lugar en la cruz. Paga nuestra multa, nos viste para que podamos estar en presencia de Dios y encima nos va cambiando por dentro para que el mal ya no nos controle. Hemos visto que el problema del ser humano es rebelión que merece la muerte, ser controlados por el mal y no poder estar en la presencia de Dios. Pues el plan de Dios soluciona todo eso. Pero llegamos al último punto y con esto acabamos. Ya hemos visto que Dios ha solucionado lo que muchas veces llamamos esa muerte espiritual, estar separados de Dios y estar controlados por el mal. Pero la muerte física, Michael, no has hablado de eso. Todos vamos a morir, los cristianos también, ¿Qué pasa? ¿Que Dios solo ha solucionado el problema mientras estamos viviendo aquí en la tierra?
Pues vamos a ver lo que acaba diciendo los últimos versículos. Génesis 3, 22. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que él trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Después de expulsarlo, puso al oriente del jardín de Edén querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Recordemos que el árbol de la vida simbolizaba vivir para siempre. Ya lo vimos en el capítulo 2. Y el ser humano tenía acceso a ese árbol en el capítulo 2. Dios le dio todos los árboles, menos el del conocimiento del bien y del mal. Pero el árbol de la vida le dio. Podía acceder a la vida para siempre. Pero vemos aquí que Dios corta ese camino. No vas a ir ahora al árbol de la vida. Y podéis decir, ¿y esto es algo de esperanza? Porque este versículo está diciendo que nuestra vida física va a acabar. Que el árbol de la vida ya no tenemos acceso. Pues Dios quiere que tengamos acceso al árbol de la vida nuevamente. Es verdad que es parte del castigo, la muerte física. Pero incluso dentro de este castigo hay amor de Dios. Porque Él no quiere que vivamos para siempre en nuestra condición actual, controlados por el mal, en un mundo donde nos caen las lágrimas por causa de los problemas. Dios nunca ha querido que el ser humano sencillamente sobreviviera. Recordemos otro versículo, también de mis favoritos, que hemos mencionado antes. Juan, palabras de Jesús, Juan capítulo 10 y el versículo 10, Jesús dice lo siguiente: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús no vino para sencillamente que tuviésemos vida, sino que tuviésemos una vida completa. Plena significa ya, sin más, no me falta nada. Es que está tan llena mi vida que no me cabría ni una gota más de vida. Por eso Dios cierra el camino al árbol de la vida. Porque dice, Mike, yo no quiero que sencillamente sobrevivas. Yo quiero que vivas como viví, como era mi plan al principio. Por eso la Biblia deja claro que quiere que tengamos nuevamente acceso al árbol de la vida. Pero cuando hayamos solucionado nuestro problema, cuando Jesús nos haya limpiado de nuestra maldad, nos haya vestido de nuevo y nos vaya cambiando. La Biblia deja claro que Dios quiere que tengamos acceso al árbol de la vida nuevamente. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, uno de los últimos versículos, Apocalipsis 22 y el versículo 14. Dichosos, alegres, bienaventurados, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en las puertas de la ciudad. Dichosos, alegres, bienaventurados los que tienen acceso al árbol de la vida. Porque Apocalipsis nos muestra que Dios quiere que vivamos perfectamente. Otros versículos de Apocalipsis, esta vez el capítulo 21 y los versículos del 1 al 4. Está hablando de esos nuevos cielos y nueva tierra. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él, Dios, acampa en medio de ellos. Y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él, versículo 4, precioso este versículo, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ese es el plan de Dios. La muerte no es una cosa natural, no fuimos creados para morir. Por eso el ser humano lo rechaza. Pero la muerte no tiene que ser una cosa que aterrorice al cristiano. Porque nos abre a una vida perfecta, a una vida plena, a una vida como Dios tenía planeado. Por eso Dios en Génesis dice, no quiero que coman y vivan para siempre. Porque primero tenemos que solucionar el problema, porque yo quiero que vivan plenamente, no sencillamente que sobrevivan. Y ese es el plan de Dios para cada uno de los seres humanos.
Entonces, a modo de conclusión, como cristianos, hemos de proclamar este plan. No nos podemos quedar callados. Ni la política, ni las filosofías, ni la educación, ni nada va a solucionar los problemas que hemos visto en este capítulo 3. Solo el plan de Dios, ese plan perfecto. Y si no sois cristianos, o me estáis escuchando también por el canal de YouTube y no sois cristianos, Dios está llamando y diciendo, ¿dónde estás? No quiero que sigas viviendo en ese pozo. Yo te amo. Yo quiero que vuelvas a vivir una vida plena. Acepta el plan perfecto. Mi hijo Jesús tomó tu lugar en la cruz y ha pagado esa multa. Podrás volver a tener una relación conmigo que te llenará la vida, porque podrás estar conmigo otra vez, porque te vestiré con unas ropas nuevas. No viré todos esos trapos sucios que tienes, Michael, sino te vestiré de nuevo. Y además, te voy a cambiar por dentro. Es un proceso lento, ¿eh? No pasa de la noche a la mañana. Pero poco a poco voy a ir ayudándote a producir esos buenos frutos y no esas cosas que te salen de una forma natural. ¿Y qué promesa, Michael? Te voy a dar acceso al árbol de la vida para vivir siempre, lejos de la muerte, del dolor, de las lágrimas, conmigo para toda la eternidad. Si queréis más información, tenéis preguntas, en el canal de YouTube están nuestros datos de contacto o podéis hablar con cualquiera de nosotros al acabar este culto. Que el Señor os bendiga. Amén.